Quizás sientas frustración todas las mañanas cuando te levantas, miras la pantalla de tu glucómetro de tu teléfono móvil y ves que el azúcar no solo no ha bajado, sino que cada vez está más alta. Puede que hayas dejado de cenar, puede que estés comiendo poco, puede que hayas retirado todos los carbohidratos de la dieta, puede que te estés machacando hacer ejercicio yendo a caminar todos los días. Y yo sé lo frustrante que es no ver resultados en ese sentido. Vas al médico y cada vez en lugar de enseñarte te pegan una bronca de 3 pares de narices y te dicen que lo estás haciendo mal y que no estás viendo resultados, en definitiva porque eres perezoso, porque no quieres mejorar o porque no sabes ante el peligro en el que te encuentras. Te entiendo perfectamente, es súper frustrante y en esos momentos tú piensas que tiene que haber una fuerza oculta en el universo que haga que el azúcar te suba, al igual que suben las mareas por esa fuerza gravitatoria que gira sobre el planeta Tierra. A ti tiene que haber una fuerza que te suba el azúcar sin que tú seas consciente de ello. Pero tú no sabes cuál es esa fuerza, pero esa fuerza existe. Pero no es del universo, sino que esa fuerza la produce un órgano muy importante que todos tenemos en el cuerpo, que es el hígado. El hígado es el responsable, en última instancia, de que tu glucosa esté alta por las mañanas, en un rango entre 100 y 126 si estás en prediabetes, mayor a 126 si tienes diabetes tipo 2. Por lo tanto, no te preocupes porque en este vídeo yo te voy a enseñar exactamente a cómo dominar a ese hígado para que deje de subirte la glucosa todas las mañanas. En un punto inicial vamos a aprender por qué el hígado te sube la glucosa. En un punto número 2 vamos a ver qué tenemos que hacer para sanar a ese hígado. Y en un tercer punto vamos a ver qué hábitos tenemos que adoptar, concretamente 3, para mantener todo este proceso y conseguir una glucosa menor a 100 para siempre con el mínimo estrés mental posible. ¿Te apuntas? Pues vamos a por ello. Muy buenas a todos, soy el Dr. Víctor Bravo, bienvenidos a vuestro canal de endocrinología, diabetes y nutrición. Hoy vamos a hablar sobre el hígado como un cómplice secreto del empeoramiento de esta diabetes. Nos puede arruinar literalmente esos controles de glucosa, por mucho que nos esforcemos todo el día, por mucho que nos prohibamos alimentos, por mucho que dejemos los dulces y por mucho que nos salgamos a hacer caminatas. ¿Qué le pasa a este hígado? Bueno, yo siempre trato de explicar que en la diabetes tipo 2 sucede que hay una resistencia a la insulina. Quiere decir, uno de los almacenadores fundamentales de glucosa es el hígado. Y para que el hígado pueda almacenar glucosa, necesitamos insulina. Esa insulina permitirá que la glucosa entre dentro de las células, no solamente del hígado, sino cualquier otro órgano realmente. Por ejemplo, el músculo también es necesaria. Pero para que esto suceda en condiciones óptimas, digamos que el hígado tiene que enterarse de que tenemos ya la glucosa alta en sangre. El hígado tiene que enterarse de que hay una glucosa alta que necesita entrar adentro del hígado para almacenarse donde se tiene que almacenar y no se quede alta en sangre dando vueltas durante todo el día. Por lo tanto, yo esto lo llamo la teoría de la cámara insonorizada. Tú imagínate que quisieras grabar un disco de música. Quieres grabar un disco de música y ¿dónde te vas? Pues a una cámara insonorizada, a una discográfica. Todos los cantantes que sacan una canción, ya sea de reggaetón, de pop, de lo que te dé la gana, se van a una discográfica, se meten dentro de una cámara insonorizada y graban ahí la música para que no haya interferencias, que no haya ruido externo, que no haya un ruido externo que fastidie esa música que ellos están creando. Pues a tu hígado le pasa algo parecido, no se termina de enterar de por qué tienes tú ya la glucosa alta, es decir, tu hígado no se entera de que ahí fuera ya tienes la glucosa alta y lo que hace es producirte más. Entonces tú te puedes plantear, oye, ¿por qué tengo el hígado tan atontado en ese sentido? El hígado no sabe perfectamente que yo ya tengo la glucosa alta, ¿qué hace produciéndome más glucosa? Pues muy bien, ese hígado está en esa cámara insonorizada, no se entera de lo que pasa afuera. ¿Y cuál es ese aislante que impide que el hígado se entere? Correcto, es la grasa. Por eso la gran mayoría o una gran parte de las personas con diabetes tienen hígado graso. Tienen el hígado lleno de grasa. El hígado es un paté. Es decir, si tienes diabetes tipo 2, tienes todas las papeletas de tener el hígado como un paté. Y me da igual que tengas obesidad o que peses 40 kilos. Peses mucho o peses poco, puedes tener hígado graso y que eso genere la diabetes. La grasa funcionaría como ese aislante, esa película, esa envoltura que recubre al hígado y no le deja enterarse que tienes la glucosa alta fuera. Por lo tanto, lo que el hígado va a hacer es empezar a producirte más, sobre todo por la mañana. ¿Y por qué sucede esto por la mañana?
Porque por la mañana todos producimos una hormona súper fundamental y vital, que es el cortisol. El cortisol es la hormona que nos despierta a todos por la mañana, que nos hace saltar de la cama y ponernos en pie y ponernos a trabajar. Ese cortisol va a hacer que vaya al hígado y active un proceso que se llama gluconeogénesis, que se empieza a formar glucosa, y el hígado te la acabe subiendo. ¿Cómo no pasaría eso? Ese proceso no sucedería si no tuviéramos el hígado lleno de grasa. Por lo tanto, tenemos que idear un sistema, un mecanismo y una serie de pasos a pasos que yo te voy a explicar en este vídeo para vaciar de grasa el hígado, en definitiva. Y esto, repito, sucede tanto si tienes obesidad como si no la tienes. Al final, si tienes diabetes tipo 2, tú tienes que saber que lo que tienes es un porcentaje de grasa mayor a lo normal, tanto si abulta desde fuera y se ve con obesidad, es decir, si se te ve una panza, como si no se te ve. Es decir, tienes más grasa de la que tu cuerpo aguanta. Yo esto lo explico con la teoría del armario que explota. Digamos que tú tienes un armario en tu casa y ese armario tú lo vas rellenando de ropa. Imagínate, vas a trabajar, sacas una camisa, sacas los pantalones y vuelves de trabajar y vuelves a guardar esa camisa, esos pantalones. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Eso está genial y así debe funcionar un armario normal. Pero ¿qué pasa si tú sacas la camisa, sacas los pantalones, viene tu hijo, viene tu hija y de repente guarda ahí el monopatín, guarda el ordenador, guarda su ropa, guarda, en definitiva, un montón de cosas? Pues ¿qué pasará? Que el armario terminará explotando. Y todos tenemos armarios en nuestro cuerpo. Es el tejido graso. Cuando nosotros almacenamos en ese tejido graso más grasa de la que nuestro cuerpo aguanta, ese armario explotará y la grasa se irá a algún sitio. Se irá a la habitación de invitados. Cuando ya no podamos guardar ropa en ese hígado, se irá al sofá, a la mesa, a la plancha, a la cocina, a la silla, todos los lados. Todos los lados serán nuestros órganos del cuerpo. Y uno de los más afectados es el hígado. Entonces, hay gente que nace con armarios más grandes y por lo tanto tiene una capacidad de almacenaje brutal hasta que este armario explota, y hay gente que por fisionomía, por genética, tiene armarios más pequeñitos y terminan explotando antes. Pero la idea es la misma, acaban explotando y esta grasa coloniza otros órganos. En cualquier caso, el hígado. El hígado va a colonizarse si tenemos diabetes tipo 2 de grasa. Yo lo llamo la metástasis de grasa. Yo lo llamo así de esa manera porque realmente es como una metástasis, realmente una célula que no está donde debería estar y se multiplica, se divide y termina reventando el resto del cuerpo. Pues lo mismo pasa con la grasa, por eso lo llamo metástasis de grasa, metástasis entre comillas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos hígado graso. Segundo paso que tenemos que seguir, ¿qué hay que hacer para vaciarlo de grasa? Tenemos que hacer realmente tres cosas repetidas en el tiempo. La primera de todas ellas que tenemos que hacer es crear un déficit calórico con nuestra alimentación en el caso de que haya obesidad. Si no tenemos que perder peso como tal porque tengamos diabetes tipo 2 y seamos delgados, entre comillas, no tenemos que crear un déficit calórico, pero sí tendremos que trabajar muchísimo más el segundo punto que voy a mencionar. Tenemos que crear una alimentación saludable. No se trata de prohibir los hidratos de carbono, no se trata de prohibirse las grasas, no se trata de prohibir nada como tal. Se trata de comer de todo, pero en su justa medida, que tú te sacies, que tú te sientas bien. ¿En qué basaría yo mi alimentación? La basaría básicamente en el plato de Harvard. La mitad del plato la constituirían verduras, las que más te gusten a ti. Siempre suelo recomendar unos 300 gramos pesado en crudo, sería la parte de verdura de mi plato. Luego, la mitad que nos sobra sería proteína y ahí podrías elegir entre carne, pescado, huevos o legumbres, que contaría como proteína más carbohidrato. Es decir, súper fundamental. Y la otra parte, la cuarta parte del resto del plato, lo dividiría entre hidratos de carbono y grasa. Si, por ejemplo, ya has creado hidratos de carbono con las legumbres, por ejemplo, que es proteína más carbohidratos, pues puedes añadir, por ejemplo, aguacate, podría añadir frutos secos, podría añadir cualquier otra grasa de calidad. Recomiendo sobre todo el aceite de oliva para, digamos, cocinarlo todo y especiarlo todo. Las especias también, como hice otro vídeo en este canal que puedes ver aquí, también pueden ayudarte a bajar la glucosa. Si nosotros estructuramos así la alimentación y además creamos un déficit calórico, por ejemplo, un déficit calórico, ¿cómo puedes saber tú si está en déficit calórico? De forma aproximada hay herramientas, hay ecuaciones que lo pueden calcular, como por ejemplo la calculadora de Harris y Benedict, que puedes encontrarla gratuitamente en buscando por Google, ¿no? Y en función a tu edad, a tu sexo, a tu peso y a tu nivel de actividad física te calculará las calorías que tú necesitas para conseguir ese déficit calórico, ¿no? En caso de que tengas obesidad, repito, esto es el caso de diabetes tipo 2 asociada a obesidad, ¿vale? Eso será lo que tú tienes que hacer primero para saber cuánto debes comer y segundo punto, para saber cómo estructurar tu plato.
Una vez sabes eso, pasaría al segundo punto, el ejercicio físico. Aquí tienes dos modalidades, que está el ejercicio físico aeróbico, que sería el cardio de toda la vida, es ir a correr, pero ese yo no es el que más recomiendo, básicamente porque generalmente las personas que tienen diabetes tipo 2 parten de unos niveles de forma física deplorables y lamentables. Por lo tanto, es mejor empezar con un ejercicio un poco más adaptado, un poquito más fácil y sobre todo que ponga fuertes los músculos para luego poder pasar a hacer ese otro tipo de ejercicio. Estoy hablando del ejercicio de fuerza, más que el cardio que se lleva viendo toda la vida, y sí es verdad que hay algunos estudios que han mostrado que el ejercicio físico de tipo cardio puede ayudar a bajar la glucosa y la hemoglobina glicosilada, pero yo recomiendo más que se empiecen por los de fuerza. Por lo menos en mi programa, que es la Academia de Diabetes Online, siempre empezamos por los ejercicios de fuerza, para ponernos fuertes, para ponernos tonificados y para bajar a su vez los niveles de glucosa, ya que el músculo es el almacenador de glucosa más importante del organismo. Cuando el músculo se contrae, hace que la glucosa entre para adentro sin tener que usar insulina, con lo cual es nuestra herramienta más potente en este caso. Por lo tanto, cuando trabajamos los músculos, estamos bajando la glucosa. Esta es la herramienta más importante en el caso de que haya una diabetes tipo 2 sin sobrepeso asociado, es decir, sin una obesidad visible. Se suele llamar a este tipo de personas los skinny fats, es decir, delgados pero metabólicamente obesos o enfermos o alterados. Quiere decir, nos va a servir en ambas situaciones. Tendremos que generar ese déficit calórico si tenemos obesidad, sí o sí, pero si no tenemos esta obesidad visible, solamente con el ejercicio y hacer esa distribución del plato como es recomendado, ya vamos a ver resultados seguro. En menos de 90 días me atrevería a decir en la mayoría de los casos. De hecho, nuestros alumnos consiguen resultados muchísimo antes incluso. Tercer punto que yo tengo que hacer, ¿vale? Si veis, lo hemos ido pasando por paso a paso, ¿no? Tercer punto, tengo que moverme más a lo largo del día. Tengo que cambiar mis hábitos para pasar de ser una persona totalmente sedentaria, que está todo el día sentado en el sofá, mirando la tabletita, viendo la televisión, y tenemos que pasar a movernos mucho más a lo largo del día. Generalmente las personas suelen decirme, no, yo es que camino mucho, pero luego empezamos a confirmar sus datos, siempre hay que tomar métricas, siempre hay que registrar. Y cuando empezamos a registrar los datos en el programa de estas personas, vemos que caminan poquísimo, unos 5.000, 6.000 pasos a lo sumo. Eso es relativamente poco. Donde se ha visto que empiezan los beneficios de verdad es a partir de los 7.000, 8.000 pasos al día y de ahí para arriba. No hay una cantidad máxima de pasos que podemos dar a lo largo del día. Yo siempre recomiendo que tengamos en nuestro teléfono móvil una aplicación que nos cuente los pasos para que podamos ir mejorando poco a poco y caminemos, nuestro objetivo sea caminar a largo plazo más de 10.000 pasos al día. Esos tres hábitos en su conjunto facilitarán, posibilitarán y harán que en última instancia nuestro hígado se vacíe de grasa. Por lo tanto, nuestros músculos también aumenten y nuestra glucosa baje sin ningún tipo de esfuerzo. Lo prometo y no te lo digo de teoría. Si te fijas en pantalla, mira, aquí tienes un montón de personas de nuestra Academia de Diabetes Online, tanto personas con obesidad como personas delgadas que han conseguido bajar sus niveles de glucosa, y todos lo han hecho utilizando esta sistemática que te acabo de decir. Por lo tanto, espero que tú seas el siguiente en aplicarla y te veo en el próximo vídeo. Un abrazo.